Legendary, Saga Caraval 2, Stephanie Garber. Primera parte. La isla de los sueños. Capítulo 2. Habían pasado 7 años desde la desaparición de la madre de Tela y Scarlett, Paloma. Hubo un periodo de tiempo que comenzó un año después de que su madre se marchara, en el que Tela prefería pensar que estaba muerta. Si seguía viva, según su razonamiento, había tomado la decisión de no volver jamás con sus hijas, y eso significaba que nunca las había querido de verdad. Pero si estaba muerta, cabía la posibilidad de que hubiera deseado regresar. Si estaba muerta, era posible que las quisiera. Así que Tella se aferró durante años a la esperanza de que su madre hubiera encontrado la muerte, porque, por mucho que lo intentó, no conseguía dejar de quererla y le dolía demasiado imaginar que ella no la correspondiera. La joven sacó la carta que había recibido de su amigo. Scarlett se había marchado para informar a Julian de que irían con él a Valenda, pero no sabía cuánto tardaría, así que tendría que leer rápidamente. Mi queridísima Donatella, felicidades por haber escapado de tu padre y sobrevivido a Caraval. Me alegra comprobar que nuestro plan ha funcionado, aunque no dudaba de que saldrías bien parada del juego. Seguro que tu madre se sentirá orgullosa. Sé que estás deseando verla, así que cumpliré mi palabra y te llevaré con ella. Pero antes debes cumplir tu parte del trato. Espero que no hayas olvidado lo que me debes a cambio de todo lo que he compartido contigo. Tengo previsto cobrármelo muy pronto. Atentamente, un amigo. Volvía a dolerle la cabeza, y esta vez no tenía nada que ver con la bebida que había tomado la noche anterior. No conseguía despojarse de la sensación de que en la carta faltaba algo. Habría jurado que contenía algo más, cuando la leyó en la fiesta. Tella sostuvo el mensaje a la acaramelada luz que atravesaba su ventana. No apareció ninguna línea oculta. Las palabras no cambiaron ante sus ojos. A diferencia de Legend, su amigo no salpicaba sus cartas de trucos mágicos, aunque ella a menudo esperaba que lo hiciera. Quizá entonces sería capaz de descubrir su identidad. Aunque había pasado más de un año desde la primera vez que contactó con ella para ayudarla a escapar de su padre, Tella todavía no tenía ni idea de quién era su amigo. Durante un tiempo se había preguntado si su correspondiente no sería Legend en realidad, pero su amigo y Legend no podían ser la misma persona. El pago al que se refería en su carta la hacía estar segura de ello. Todavía no lo había conseguido, pero ahora que acompañarían a los intérpretes de Legend a Valenda, se sentía más segura. Lo lograría. Tenía que hacerlo. Su pulso danzó más rápido mientras escondía la carta y abría el pequeño baúl, el mismo que no había permitido que los intérpretes registraran durante Caraval. Lo había llenado con el dinero hurtado a su padre, pero ese no era el único tesoro que escondía. El interior estaba forrado con un feo brocado en naranja tostado y verde lima, que la mayoría de la gente no miraba con la atención suficiente para descubrir la abertura que tenía en el borde, y que le permitía esconder el catalizador de toda aquella situación, el oráculo. Sintió un hormigueo en los dedos, como le ocurría siempre que sacaba la malévola carta. Después de la desaparición de su madre, su padre se había vuelto loco de ira. Antes nunca había sido un hombre violento, pero cuando su esposa lo abandonó, cambió casi de inmediato. Lanzó sus vestidos a las alcantarillas, convirtió su cama en leña y quemó todo lo demás. Las únicas cosas que se habían salvado eran los pendientes que Paloma le había regalado a Scarlett, el anillo de ópalo en bruto que Tella se había guardado y la insólita carta que tenía en la mano. Si no se hubiera llevado aquella carta y el anillo justo antes de que su madre se marchara, no tendría con qué recordarla. El anillo de ópalo cambió de color poco después de la desaparición de su madre, volviéndose de un rojo y un púrpura feroces. Los bordes de la carta del oráculo seguían siendo de oro fundido, pero la imagen de su brillante centro también había cambiado, infinidad de veces desde entonces. Cuando la robó de la baraja del porvenir de su madre, Tella no había sabido qué era. Ni siquiera unió las piezas unos días más tarde, cuando se miraba en el espejo y veía las lágrimas gruesas bajando por sus mejillas en una recreación perfecta de la primera imagen que el oráculo le había revelado. No fue hasta mucho tiempo después cuando se dio cuenta de que siempre sucedía lo que el oráculo le revelaba. Al principio, las imágenes eran intrascendentes,
una doncella probándose el vestido favorito de Tella o su padre haciendo trampas a las cartas. Después, las visiones del futuro se hicieron más inquietantes, hasta que un día, inmediatamente después de que Scarlett se prometiera con el conde, Tella vio una imagen perturbadora. Scarlett llevaba un vestido de novia blanco como la nieve, salpicado de rubíes y pétalos, y con un encaje tan delicado como un susurro. Aunque era precioso, en la visión del oráculo estaba manchado de barro, sangre y lágrimas. Scarlett sollozaba violentamente, cubriéndose el rostro con las manos. La horrible imagen permaneció en el centro de la carta durante meses, como si estuviera pidiéndole a Tella que evitara el matrimonio concertado de su hermana y cambiara el futuro. Aunque no es que necesitara que insistieran. Ya estaba trazando un plan para escapar con su hermana de su controlador padre, uno que involucraba a Legend y Caraval. Tella sabía que, si algo podía tentar a su prudente hermana a buscar otra vida, sería Caraval. Pero Legend no respondió a ninguna de sus cartas, como tampoco había contestado a las de Scarlett. La imagen del oráculo la incitó a buscar más información sobre Legend. Corría el rumor de que el maestro de Caraval había matado a alguien durante el juego unos años antes, y ella esperaba descubrir más sobre cómo captar su atención. Para alimentar su búsqueda, la joven se cobró todos los favores que le debían, hasta que le aconsejaron que escribiera a un establecimiento llamado Los Más Buscados de Elantina. Se suponía que era un negocio en la capital del Imperio Meridional, Valenda. Nadie le había dicho a qué se dedicaba exactamente, pero después de pedir información sobre Legend, recibió un mensaje que decía: «Hemos encontrado a un hombre que ha accedido a ayudarte, pero te advertimos que a menudo exige algo más que dinero como pago». Cuando Tella contestó a la carta preguntando el nombre de aquel hombre, él mismo respondió: «Es mejor que no lo sepas. Un amigo». A Tella le dio la impresión de que esta respuesta significaba que su amigo era un criminal, pero parecía inteligente y fiable. La información que le proporcionó sobre Legend no era lo que había esperado, pero usándola, volvió a escribirle a Legend y le suplicó su ayuda. Esta vez tuvo éxito. Legend le contestó, y tan pronto como accedió a ayudar a las hermanas a escapar de su padre, el oráculo cambió. Dejó de mostrar a Scarlett en su maltrecho vestido de novia para hacerlo en un fastuoso baile, con un vestido de rubíes que atraía la mirada de todos los jóvenes junto a los que pasaba. Aquel era el futuro que Tella quería para su hermana, uno lleno de elegancia, fiestas y opciones. Por desgracia, la visión fue reemplazada al día siguiente por otro atisbo del futuro que no había cambiado desde entonces. Tella no sabía si la carta mágica seguiría mostrando la misma imagen horrible. Después de todo lo que había pasado durante Caraval, esperaba que hubiera cambiado. Pero no lo hizo. El aire y la esperanza escaparon de sus pulmones. La carta todavía mostraba a su madre. Parecía una maltratada versión de la dama prisionera representada en la baraja del porvenir, cubierta de sangre y atrapada tras los sólidos barrotes de hierro de una oscura celda. Aquel era el futuro que la había empujado a hacer otra petición a su amigo y preguntarle si también podía ayudarla a encontrar a su madre. Su búsqueda previa de Paloma no la había llevado a ninguna parte, pero su amigo, que no estaba confinado en una isla remota como ella, sin duda tendría mejores ideas y métodos de búsqueda. Había memorizado su respuesta. Estimada Donatella, como me pediste, estoy investigando el paradero de tu madre y ya tengo una buena pista. Creo que la razón por la que no has conseguido encontrarla hasta ahora es que Paloma no era su nombre real. No obstante, no podré reunirte con ella hasta que me pagues por la información que te proporcioné sobre el maestro de Caraval, Legend. Por si lo has olvidado, te recuerdo que necesito su verdadero nombre. Todos los que han intentado averiguarlo han fracasado, pero como pasarás un tiempo en su isla privada, estoy seguro de que tú lo conseguirás. Cuando descubras su nombre, discutiremos el pago por encontrar a tu madre. Atentamente, un amigo. Aquella noticia sobre el nombre de su madre era la única información que había reunido desde que ésta se marchó, 7 años antes. Y eso hacía que se sintiera verdaderamente esperanzada. No tenía ni idea de para qué querría su amigo el nombre de Legend, para su uso personal o como información para otro cliente, pero no le importaba. Haría lo que fuera necesario para descubrirlo. Si lo conseguía, por fin se reencontraría con su madre. Su amigo no la había decepcionado hasta entonces.
¡Dios mío! Tella levantó la mirada para ver los grandes ojos de su hermana volverse enormes al entrar en la habitación. ¿Dónde has conseguido todas esas monedas?, le preguntó, señalando el baúl abierto. Pero al oír la palabra Wallace, la mente de Tella viajó de repente a otro lugar. Su amigo había añadido una extraña moneda a la última carta que le envió. Eso era lo que faltaba. Debió caérsele del bolsillo mientras se revolcaba por el suelo del bosque con Dante. Tenía que regresar para buscarla. Se escondió el oráculo en el bolsillo y corrió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, le preguntó Scarlett. No me digas que has robado todo ese dinero. No te preocupes, le contestó Tella. Se lo quité a nuestro padre, y él cree que estoy muerta. Antes de que su hermana pudiera responder, la joven salió del dormitorio. Se movió tan rápido que ya había salido de la mansión de las Torretas y estaba en una calle bordeada de tiendas con forma de sombrereras cuando se dio cuenta de que seguía descalza, un error que lamentó rápidamente. «¡Por el amor de Dios!», gritó. Solo estaba a medio camino del bosque y ya se había golpeado un dedo del pie 3 veces. Esta maldijo a una piedra que había brincado a propósito sobre la calle adoquinada para atacar sus pies expuestos. «Os juro que si otra de vosotras me muerde los dedos, os lanzaré al océano donde las sirenas os usarán para limpiarse él». Tella oyó una risita grave, profunda y desquiciantemente familiar. Se dijo que no debía girarse. No debía ceder a su curiosidad, pero que le dijeran que no, aunque fuera ella misma, solo la hacía desear lo contrario. Echó un vistazo cauto sobre su hombro y de inmediato se arrepintió de ello. Dante bajaba por el otro lado de la tranquila calle con sus ojos divertidos clavados en ella. La joven apartó la mirada, esperando que se mantuviera en su lado de la carretera si lo ignoraba. Deseaba que él fingiera que no acababa de verla gritándole a una piedra. En lugar de eso, Dante cruzó la calle hacia ella con sus piernas imposiblemente largas, sonriendo con sus labios gruesos, como si conociera un secreto.